Listo, Pau. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de la nueva generación de abogados, en donde, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y también un tema muy interesante. El tema que abordaremos el día de hoy es las vías ordinarias civil y de jurisdicción voluntaria en el nuevo sistema de oralidad. Les presento al doctor Raúl Martínez Camacho, quien es juez civil de González Gallo Yahualca, Jalisco. Bien, empezamos este webinar. Les vamos a dar, como ustedes o algunos ya conocen, 10 o 15 minutos antes para que puedan mandarnos sus preguntas y evidentemente el doctor pueda atender cualquier pregunta que ustedes manden a nuestro espacio. Así que bien, pues sin más preámbulo, doctor Raúl Martínez, bienvenido a la universidad, bienvenido a este espacio. Y bueno, pues ya están los asistentes con nosotros, los participantes, abogados, abogadas. Así que todo suyo su espacio, doctor Raúl. Qué agradable verlo por acá. Muchas gracias, Ana Pau, Janet, muchas gracias Joana, perdón, por todo su apoyo a la Universidad Josemper, por la invitación que me distingue, a mi amigo Cristian Peña, que le agradezco la invitación y que también entiendo que ayuda y coordina y algunos otros programas. Y bueno, yo les hice una presentación, sobre todo para platicar aquí el tema de que hoy nos atañe, que son las vías en los juicios civiles y familiares ya con el nuevo código. Bueno, lo que pasa es que aquí se las voy a deber la presentación porque no le hallo yo aquí a esta parte del Zoom. Me A ver. comparte la presentación, doctor Raúl, al WhatsApp para que nosotros acá le apoyemos. Ah, perfecto, por el WhatsApp, ¿verdad? Bien, miren, en particular hay un tema muy interesante ahorita con la introducción que nos hizo Ana Pau respecto de los nuevos abogados, esta nueva generación de abogados. eh, es un tema muy particular. Ayer teníamos una exposición de otro compañero especialista en derecho civil. Y bueno, esto lo veíamos desde la entrada en vigor o la reforma y luego posterior entrada en vigor de los juicios de oralidad en materia mercantil. Y bueno, eso es muy interesante porque eh, viene, no hay nada nuevo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, no hay nada nuevo en cuanto a las audiencias que señala el juicio mercantil. Pero dentro de todo este embalaje que el legislador realizó, pretendió hacer, hay unas cosas muy interesantes, pero también hay otras cosas que no se entienden, que quedan muy a la deriva. Ahorita a ver si alcanzamos a entrar en ese punto en particular, sino en el curso que vamos a dar, eso sí lo tengo ya preparado para dentro del curso. Entiendo que hoy nada más es un arranque, eso no es una generalidad de lo que vamos a ver en el curso. Y bueno, hay temas eh, que de verdad preocupan, pero hay temas también que nos dan gusto porque en particular el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incorpora muchos temas que se incorporaron en los juicios de oralidad penal y luego posteriormente en los juicios mercantiles. El nuevo código establece las audiencias preliminar
de juicio y dictado de sentencia como lo viene en el Código de Comercio, en el juicio oral mercantil. Pero aquí es la parte interesante, que evidentemente son dos mundos nuevos, diversos, el civil y el familiar, y cada una de las diferencias o esas connotaciones que tiene el nuevo código es muy interesante. Además, o a pesar de las deficiencias, sigue siendo muy interesante porque incorpora figuras novedosas, la protección de los más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, las mujeres, discrimina a los hombres. Es un código que nos discrimina porque acordemos que en un principio siempre nos enseñaron que la ley no puede hacer distinciones. Y bueno, aquí distingue, y si efectivamente protege a todos estos grupos vulnerables y a los hombres no los protege. Entonces aquí, ¿quién nos va a defender? Como decía el Chapulín Colorado, pues no sabemos. Aquí la parte importante es que este nuevo código incorpora muchísimas herramientas tecnológicas, muchísimos conceptos, muchísimas novedades que ahora el abogado tiene que procesar, tiene que trabajar. Lo veníamos anunciando desde la puesta en vigor y ya la echada a andar de los juicios orales mercantiles, que la noción del derecho cambia, la preparación del abogado cambia, porque estábamos acostumbrados a la materia escrita, a los procedimientos escritos, y la parte escrita o esa forma del derecho escrito que teníamos nos daba mucho tiempo para pensar, para investigar, para elaborar nuestros argumentos y para exponerlos. En los juicios de oralidad ya no nos permite darnos ese lujo, ya no podemos llegar a una audiencia a desahogarla sin previo estudio, conocimiento de lo que vamos a ver en esas audiencias. Y evidentemente hay muchos cambios importantes que tenemos que tomar en cuenta ya hablando de la oralidad. Ahora bien, el tema que a mí me corresponde es hablar sobre la vía. Y bueno, todos sabemos que en el derecho civil es aquel derecho privado que se constituye por las normas que regulan la vida jurídica de los seres humanos y sus relaciones entre los particulares. Luego, también este derecho privado incorpora o comprende lo que es el derecho de familia. Eso ya lo tenemos clarísimo. Ahora, en México, tanto la legislación civil como la familiar, en algunos estados se encuentra dividida, en algunos otros encontramos un código civil donde incorpora las reglas del derecho familiar. Y en el caso de Jalisco tenemos un código civil que incorpora también todo lo familiar, y tenemos un código de procedimientos que desahoga los procedimientos civiles y mercantiles. En materia familiar y en materia civil, nos podemos dar cuenta que existen una serie de juicios o procesos a través de los cuales nos lleva a un camino en el que vamos a dividir las controversias de los particulares, ¿no? A este camino, yo les digo, pues es un camino, una avenida o la vía, y en ese camino incorporamos, nos subimos a ese camino a través de una herramienta que le llamamos acción, que es un automóvil. Y entonces tenemos diversos automóviles, diversas acciones que nos van a llevar por un camino, por una vía,
para poder resolver la controversia, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, juicios ordinarios en materia civil familiar, juicios ordinarios, juicios sumarios, juicios ejecutivos, juicios especiales, juicios de jurisdicción voluntaria, que son los no contenciosos. En materia mercantil también tenemos 5 vías: vía mercantil ordinaria, ordinaria oral, ejecutiva, ejecutiva oral y de tramitación especial. Pero entonces la vía, aquí vienen ustedes incorporándose en esa presentación, se concibe como ese esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional en la que hay un procedimiento que debe de observarse. En la oralidad hay un rector del procedimiento que es el juez. La forma o el camino por el cual se desarrolla el proceso, a eso le llamamos la vía. En este sentido, la tutela judicial efectiva, desde el punto de vista de nuestra Suprema Corte de Justicia, se presenta por medio de un proceso judicial único, previsto para esa acción en particular. Y bueno, somos los órganos jurisdiccionales los que conocemos de las pretensiones de los particulares, y el legislador también tiene la facultad de establecer las diferentes vías como tal. Y así entonces, les decía yo, tenemos un procedimiento ordinario, que a mí es el que en lo particular más atención le pongo, es el que más me agrada, el que mejor me parece que no deja espacios, ni lagunas, ni lugar a la interpretación. Sin embargo, también el legislador ha establecido las vías del privilegio, o una vía diferente en la que cambian esas reglas del procedimiento ordinario: juicio ordinario civil, juicio ordinario familiar y los mercantiles. Solo que en el Código Nacional de Procedimientos, así me voy a referir a el día de hoy, está muy ambiguo, ¿saben? Muy ambiguo el tema de las acciones, y está medio revuelto la cuestión de las vías con sus acciones, porque es omiso en señalar algunas, pero por otro lado te abre la puerta para que en esta nueva incorporación que tiene puedas encajar ahí algunas de las acciones. Por ejemplo, en el juicio ordinario y en el juicio de jurisdicción voluntaria no es tan preciso como uno quisiera. Sin embargo, bueno, te deja mucho a la interpretación, a la posibilidad, a la oportunidad en algunas de las cosas que vamos a ver durante el curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras que el legislador complementó la vía ordinaria con otras vías especiales o privilegiadas, pues obviamente lo hace en función del tipo de acciones que pretende o que visualiza en ese momento el legislativo, ¿no? Y entonces nos entrega estas vías de tramitación especial, como son, por ejemplo, los juicios ejecutivos o los juicios de jurisdicción voluntaria, o en particular aquí viene uno muy interesante que es de un juicio de donde es como la perpetuam. Ya ven que ustedes, ya ven que entendemos las diligencias del perpetuam se proceden cuando el bien inmueble no se encuentra incorporado. Inmatriculación de bienes inmuebles, esa es la vía, pero no menciona, a pesar de que es la vía y te plantea lo que generalmente conocemos como diligencias ad perpetuam, el procedimiento es muy similar al que conocemos invariablemente, pero
no le pone el nombre, digo, en otros procedimientos no vienen los nombres, pero nada más por ponerles este ejemplo, aquí sí nos hace una vía para una acción en particular, pero en otras cuestiones no lo refiere. Ahorita lo vamos a ver, bueno, a ver si lo alcanzamos el día de hoy, si no en el curso, vamos a verlo, ¿no? Esta es una tesis que les dejo ahí donde nos precisa justamente que estas vías de tramitación especial frente a los juicios ordinarios, tramitación especial, jurisdicción voluntaria, ejecutivos, son para conocer las diversas pretensiones y los objetos específicos que se reclaman, ¿no? Entonces, su uso como vías queda limitado al objeto que marca la ley. Por ejemplo, en este caso que les digo, juicio especial de arrendamiento inmobiliario y juicio especial de inmatriculación judicial. Ahí tienen ustedes la vía y tienen ustedes la acción, pero nada más. No puedes incorporar ahí ningún otro juicio en esos dos en particular. Luego, nos habla de la vía sumaria, nos habla de la vía de jurisdicción voluntaria, pero nos dice cuáles pueden ser los juicios sumarios, pero nos los restringe, mientras que en otros procedimientos podemos incorporarle, y ahorita los vamos, bueno, en el transcurso de este curso, vamos a verlo, cuáles son las acciones que encuadran en los juicios sumarios familiares. Y déjenme les digo, que termina el apartado, el libro de lo civil nos manda luego al libro de lo mercantil, perdón, de lo familiar, y entonces ya en estos juicios sumarios también vamos a meter cuestiones civiles, juicios sumarios, o no las vamos a meter porque no es preciso en ese sentido el código. Digo, en una interpretación lógica jurídica para este tipo de procedimientos, yo creo que para garantía de acceso a la justicia nos iríamos de un juicio sumario, admitir ese juicio sumario, aunque esté en el capítulo familiar, poderlo incorporar en la vía sumaria, aunque no tenga, en ese sentido, no esté establecido, porque de otra manera, si nos vamos a aplicar la regla general, estos juicios sumarios tendrían que irse al juicio ordinario. Y ya sabemos que en los juicios sumarios la característica es que es más rápida, se concluye más rápido, tiene menos oportunidad de recurrir a algunas resoluciones, pero al final de cuentas, si no está dentro del código la posibilidad de incorporar estas acciones, pues evidentemente tendrán que irse a la parte del juicio ordinario. Pero también eso lo vamos a analizar punto por punto en lo que veremos en el curso, ¿no? Entonces, les decía, ahí vieron ustedes en la lámina anterior los tipos de juicios o vías que vamos a analizar: la vía ordinaria civil, la vía familiar ordinaria civil oral, ordinaria familiar oral, el ejecutivo civil oral, juicio especial hipotecario oral, juicio especial de arrendamiento, juicio especial de inmatriculación, los juicios sumarios y la jurisdicción voluntaria. Todas estas vías son las que de manera muy general vienen ya incorporadas en el nuevo Código de Procedimientos, ¿no? La vía ordinaria, por regla general, les decía yo, nos dice que si no tiene tramitación especial, es decir, no tiene trámite especial, no es de jurisdicción voluntaria, no es ejecutivo, no es hipotecario, como lo señala, entonces, dice, por regla general, todos los que no tengan una tramitación especial dentro de este código se seguirán por la vía ordinaria. Por eso se le llama vía ordinaria. Y bueno, aquí, en ese sentido, la vía ordinaria tiene plazos más largos,
por el número de juicios, la cantidad de acciones que se tramitan en esa vía es mucho mayor, por eso no tienen tramitación especial. Pero fíjense ustedes, tenemos 4 regularmente juicios ordinarios que podemos establecer en la vía ordinaria. Tenemos 9, a ver, 9, 10 que yo por ahí le fui incorporando. En la vía ordinaria, divorcios contenciosos, custodia, convivencia, patria potestad, acción reivindicatoria, acción negatoria, acción confesoria. También en el ordinario podemos ver la acción pro forma, nulidad o rectificación del acta, de actas del registro civil, ilegitimidad por ineficacia del matrimonio, nulidad, nulidades de escritura de testamento, petición de herencia, reconocimiento de paternidad. Todas estas acciones, al menos en la legislación en la legislación civil de Jalisco, no tienen trámite especial, por lo tanto, tiene una función básicamente en la ordinaria, o tiene esa vía en particular que hacer. Ahora, los requisitos de la demanda ordinaria, fíjense ustedes, si ustedes analizan este apartado, este artículo 235, van a ver que básicamente son los mismos requisitos, se homologaron a los del juicio oral mercantil. 1390 bis 11 fue la primera reforma que se da, se incorporan aquí. Creo que más me sobra uno ahí en particular, pero en lo general van a ser básicamente todo. Lo de la exhibición de las copias de traslado, creo que no viene en el oral mercantil. Y pues es una copia del juicio oral mercantil en cuanto a los requisitos de la demanda. Ahora, en el mercantil oral no hemos tenido ningún problema para resolver los temas que se incorporan al juicio, en la generalidad. Hay ciertas particularidades, hay temas ahí que no se establecieron en el Código de Comercio, pero que se han resuelto, lo hemos resuelto conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, pero hasta la fecha no hemos tenido un solo problema de ineficiencia, inaplicabilidad en algunos temas respecto al Código de Comercio. Por lo tanto, el traer al juicio civil de oralidad los aspectos de mercantil, creo que es un acierto del legislador, porque ha permitido la incorporación de la oralidad en los juicios mercantiles, ha permitido el desahogo mucho más rápido de juicios en comparación como los llevábamos en el sistema tradicional, ¿no? Ahora, la siguiente lámina, interesante establecer que en el juicio ordinario tenemos 15 días para contestar la demanda y prácticamente en el juicio ordinario también se estableció las mismas características del ordinario mercantil que encontramos en el 1390 bis y que luego se trasladó al 1375, me parece, 1377 del Código de Comercio. Y bueno, se admite la demanda, se ordena emplazar al demandado, se le corre el traslado, que es lo mismo que hacemos siempre. Le acompañamos copias certificadas, cotejadas, selladas al demandado y se le dan el término para que conteste debidamente. Luego, la contestación de la demanda con los requisitos que ustedes ven ahí. Y una parte importante que, bueno, creo que esto lo vamos a ver muy de cerca ya con mis demás compañeros en cuanto a la sustanciación de los procedimientos. Yo me voy a referir única y exclusivamente a las vías que estaremos
analizando en la parte que a mí me corresponde del curso. Solo quisiera yo precisar la importancia de que tanto en el escrito inicial de demanda como en el de contestación, de acompañar las pruebas en su totalidad. Anteriormente, en el juicio mercantil se presentaba la demanda y solo cuando se abría el juicio a prueba había que presentar las pruebas, o si las presentaban desde la demanda inicial, cuando se abría el juicio a prueba había un escrito de reiteración de las pruebas y entonces ya el órgano jurisdiccional, una vez ya recibidas las pruebas, la contestación, la vista en el mercantil, pues abría el juicio a prueba, admitía aquellas pruebas que fuesen apegadas a derecho, desechaba las que no y ordenaba su preparación. Pero esa parte del procedimiento entiendo yo que la van a ver con mis demás compañeros, porque a mí me toca nada más la vía. Entonces nos vamos a adelantar un poco en las diapositivas hasta cierre de la etapa postulatoria. También eso lo van a ver con mis compañeros. Nada más yo quería también hacer una precisión en esta parte de la etapa postulatoria, tanto en el civil, familiar y mercantil. Dentro de esta teoría general del proceso, vamos a encontrar regularmente en la etapa postulatoria la demanda, la contestación, la vista de la contestación en el caso del mercantil y se cierra la etapa postulatoria. Luego viene el periodo probatorio, en el que se admiten las pruebas, se califican, se admiten, se desechan y aquellas que se admiten se ordena su preparación y una vez preparadas se desahogan las pruebas. Termina el desahogo de pruebas en esta etapa de desahogo o en la etapa probatoria y se declara visto el asunto para sentencia. Ahora bien, hay una parte importante que no tenemos que dejar de lado, que es el mismo proceso en todos, civil, familiar y mercantil. Etapa postulatoria, etapa probatoria y la etapa de ejecución. Y en particular, la etapa postulatoria se lleva en la mayoría, como ahorita lo ven ustedes, se lleva en este sistema escrito. Cuando entramos a la etapa probatoria, ya entramos a las audiencias o al sistema de audiencias y luego cuando se dicta la sentencia, entonces ya se ejecuta nuevamente por escrito con los incidentes correspondientes. De tal manera que estas tres etapas ustedes la van a encontrar siempre en los juicios civiles, mercantiles y familiares, la van a encontrar siempre. Nada más es digamos que es la columna vertebral de todo el proceso en base al procedimiento civil o a la teoría general del proceso, el procedimiento civil como ejemplo, en la que estas tres etapas se cumplen. Es un sistema híbrido, oral, escrito o escrito oral, en el que la etapa postulatoria, insisto, es por escrito, la etapa probatoria es de carácter oral a través del sistema de audiencias y ya la etapa de ejecución vuelve a ser escrito, ¿no? Nos vamos ahora hasta la siguiente vía que nos dice vía ejecutiva oral. Esta vía ejecutiva oral es más para atrás, Ana Pau. Tiene como finalidad una ejecución coactiva, una ejecución fácil y rápida, porque recordemos, ahí está bien, en esa que está, vía civil ejecutiva oral, y recordemos que para que podamos utilizar la vía ejecutiva es necesario siempre tener un título ejecutivo o título que llamamos nosotros que trae aparejada ejecución. Es evidente que al ser una vía ejecutiva es una vía privilegiada para aquel que tiene constituido un derecho dentro de un documento que tiene la calidad de título ejecutivo o que tiene aparejada ejecución. Porque recordemos que la característica primordial del título ejecutivo es que tiene presunción legal a favor del tenedor y que luego entonces, en función de esa
aparejada ejecución, presunción legal a favor del tenedor, el juez, una vez que recibe la demanda, de inmediato despacha ejecución para el requerimiento de pago o requerimiento de dar o de hacer alguna cosa dentro de un plazo determinado. Y en caso de que no lo haga, entonces ya entramos a la parte de las garantías y se hace el embargo precautorio para que de alguna manera se garantice con bienes que la sentencia que vaya a fallar en caso de tener la razón la parte actora pueda ser materialmente ejecutada o pueda materializarse en el pago para el cual presentó el actor la demanda. Ahora, la característica más importante de estos juicios, les decía, es el auto que sirve de mandamiento o el exequatur que conocemos, en donde requerimos de inmediato el pago. Por eso esta vía ejecutiva pareciera que es la vía del privilegio. Y les digo pareciera porque acá en Jalisco nos pasó una cosa muy interesante. En la acción cambiaria directa que emana de un título mercantil, un pagaré, por ejemplo, la llevan o la llevamos en la vía mercantil ejecutiva tradicional, dependiendo de las cuantías. Pero supongamos que era la vía mercantil ejecutiva tradicional, porque todavía no se establecía la ejecutiva oral. Luego entonces, el abogado empezó a cambiarnos o a querer o a pretender hacer un cambio de vía directo y decir, bueno, si bien es cierto que la acción cambiaria directa es un privilegio porque tengo un pagaré, yo me quiero ir a la vía mercantil ordinaria y ejerzo la acción cambiaria directa. En la vía mercantil ordinaria no podías ejercer la cambiaria directa porque uno de los requisitos para la vía ordinaria era primero la existencia de un pagaré cuya fecha de vencimiento ya hubiese vencido. Cuya fecha de pago ya hubiese vencido, es decir, hubiera prescrito la acción cambiada directa. Sí y solo si podías pasar a la vía ordinaria con ese mismo pagaré, pero en una acción diferente, que era la acción causal. Luego entonces los abogados decían, no, pero es que a mí me importa más irme a la acción causal o me favorece más porque en el juicio ordinario oral me dura 2 meses el procedimiento y en el juicio ejecutivo mercantil tradicional me dura 3 años el procedimiento. Entonces, no, renuncio a la vía y accedo o ejercito la acción causal, ¿no? Entonces, pareciera que la vía del privilegio, sí, y teníamos esa cuestión que empezó a suscitarse en los juzgados. Vino la reforma para establecer la vía mercantil oral ejecutiva y bueno, ya se redujeron los tiempos y ya se normalizó esta cuestión. Bien, el 470 del código nos dice, como el 1390 bis, el 1391 del Código de Comercio, cuáles son los títulos ejecutivos. Aquí también los acompaña el legislador en este artículo en particular, nos dice cuáles son los documentos que tienen aparejada de ejecución, aquellos que vas a acompañar para efecto de poder ejercer tu acción y entrar a la vía ejecutiva. Y ahí vienen la mayoría de los títulos ejecutivos o que traen aparejada ejecución. Que bueno, eso ya se los dejo para que lo puedan estudiarse. Luego, es importante la precisión que hace en el artículo 473. La ejecución no puede despacharse si no es por cantidad líquida. Si el título ejecutivo o las diligencias preparatorias determinan una cantidad líquida en parte y en parte ilíquida, por aquella se va a decretar la ejecución, reservándose para el resto de los derechos de la persona promovente.
esta cuantía determinada también tuvo su origen en particular o su moda o el auge en los juicios de oralidad mercantil. Y se establece como regla para los juicios ordinarios orales que exista una cuantía determinada y esta cuantía la va a determinar justamente una cantidad líquida específica, sin tomar en cuenta los accesorios ni nada por el estilo. Se pueden demandar también los intereses, los daños, los perjuicios, también estas forman parte de la deuda y ya sea que esos intereses se puedan resolver en la sentencia o en la sentencia se deje una orden en una de las proposiciones que esos intereses van a cuantificarse en un incidente de ejecución. Lo mismo sucede en el mercantil, en los mismos términos. Ahora, otro aspecto importante lo van a ver ustedes ahí en los artículos 475 y 476, que ya son generalidades del procedimiento y que, bueno, creo que ya no me va a corresponder a mí entrar a los temas del procedimiento, ¿no? Bien, seguimos en la siguiente lámina, el 480. En la siguiente lámina, por favor, Ana Pau. Tenemos 9 días para contestar la demanda ejecutiva, 15 días en el juicio ordinario. Sucede lo mismo, les decía, que en el juicio mercantil. Por eso me gustó tanto el Código Civil, Código de Procedimiento Nacional Civil y Familiar, porque son prácticamente la forma en que venimos desahogando los juicios mercantiles, ¿no? Entonces se dicta el auto de ejecución, se requiere de pago al deudor. Si no paga, entonces se le tiene el derecho de señalar bienes. Si no quiere señalar bienes, entonces el derecho pasa a la parte actora o al abogado de la parte actora y entonces se señalan los bienes, se lleva a cabo el embargo de los mismos y durante ese procedimiento se hacen los oficios para inscripción de los embargos, etcétera, etcétera, hasta que contesta la demanda, ¿no? Entonces, si una vez contestada la demanda, la parte demandada, si no se pone la ejecución o contestada las excepciones y defensas o precluido su derecho, se va a decretar o señalar la fecha para la celebración de la audiencia del juicio. Y la audiencia del juicio tiene que ser verificada dentro de los 10 días siguientes a ese auto en el que se decreta la pérdida del derecho a la contestación o lo que pueda desahogarse de la contestación de la demanda, ¿no? Y bueno, ahí sigue el procedimiento en la parte que les comentaba. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o alguna duda. Bien, continuamos entonces. Por el momento no, doctor Raúl, pero bueno, hago justo este espacio para quien tenga pregunta, ya sea que estén conectados en su celular, en redes sociales, no olviden enviarlas para que el doctor Raúl pueda apoyarlos con mucho gusto. Adelante, doctor, gracias. Bien, vamos ahora a otra vía, una vía civil especial, oral, para arrendamiento inmobiliario. O sea, como ven ustedes, pues todo lo que deja es parte del procedimiento, más bien es parte de la vía del privilegio, ¿verdad? Porque obviamente no está hablando, nos vamos a referir o se refiere más bien al tema de arrendamiento de inmuebles, pero dice en la vía especial, es decir, un juicio especial
para los arrendamientos. Porque acuérdense que en esa parte tenemos mucho problema para ello. Entonces, este juicio especial, fíjense ustedes, se presenta la demanda, se admite la misma, se ordena emplazar a la parte demandada, contesta y en su caso reconviene dentro de los 15 días siguientes a la fecha del emplazamiento. Es decir, tiene 15 días para contestar en esta vía de arrendamiento inmobiliario en la demanda, ¿no? En la contestación. Y si hay reconvención, se le da traslado a la parte actora para que conteste también dentro de los 15 días. Luego, se le da la vista de las excepciones y defensas a la parte actora respecto de esa contestación que hace el demandado en su demanda, y en el caso de que haya una reconvención y se conteste la reconvención, se le da vista al demandado reconvencionista para que conteste la vista, al actor reconvencionista para que conteste la vista. Finalmente, termina la etapa postulatoria, y en ese auto en el que se recibe la contestación de la vista, de la reconvención, etcétera, se señala la fecha para la celebración de la audiencia de juicio y debe fijarse dentro de los 15 días siguientes. Ahora, en ese mismo auto en el que vamos a citar para la audiencia del juicio, esta es una parte interesante porque esta parte de la calificación, admisibilidad y preparación de las pruebas, es decir, la etapa probatoria, la abríamos hasta la audiencia preliminar. Pero como este es un juicio más rápido, no tiene audiencia preliminar como en el juicio ordinario civil, es un juicio especial de arrendamiento, entonces no hay audiencia preliminar. En la audiencia preliminar no va a haber posibilidad de convenio, no va a haber resolución de excepciones procesales, de previo especial pronunciamiento, no va a haber acuerdos probatorios, no va a haber acuerdos sobre hechos no controvertidos. Vamos directamente a la calificación, admisibilidad y preparación de las pruebas. Entonces, cuando se hace el auto de admisión, de citación a la audiencia de juicio, ahí el juez se va a pronunciar sobre las pruebas, va a desechar aquellas que no reúnen los requisitos, va a admitir aquellas que sí, y las va a ordenar su preparación. Luego, las pruebas que son ofrecidas en relación a las excepciones procesales deben de desahogarse para que se rindan en la audiencia de juicio. En caso de no desahogarse las pruebas en la audiencia, se declaran desiertas por causa imputable al oferente. Aquí hay una parte importante. Dice, en lo no previsto para la audiencia de juicio deberán aplicarse lo dispuesto en las reglas generales del juicio ordinario civil. Pero tenemos una complicación aquí porque en el juicio ordinario civil hay una audiencia preliminar que nos obliga en la etapa segunda, en la etapa primera, a la depuración del procedimiento en la que vamos a resolver todas las excepciones de previo especial pronunciamiento. Y como vemos en el entramado de este juicio especial de la citación, el acuerdo tiene que traer la citación para la audiencia de juicio, la admisión de las pruebas, y si son pruebas para la cuestión del previo especial pronunciamiento, entonces habrá que desahogarlas previo a la audiencia de juicio. Hay una audiencia especial que voy a fijar, o cómo le voy a hacer para resolver las excepciones procesales de previo y especial pronunciamiento. No las excepciones de fondo, no, aquellas que tienen que ver con la personalidad, con litispendencia. Imagínense, por ejemplo, cosa juzgada, ¿sí? Que la parte contestó, presenta una solicitud de copias certificadas de un expediente donde es evidente que hay cosa juzgada, y te dice, pues aquí te presento el oficio en términos de la legislación federal,
para que veas que yo ya pedí las copias certificadas de la documental pública consistente en la sentencia, pero evidentemente como no la tengo, te pido que le pidas, que ordenes oficio, donde solicites copias certificadas o que realice la inspección judicial de ese expediente para que veas que ya hay cosa juzgada. Aquí no nos dice cuándo vamos a hacer toda esta parte del procedimiento. Pero bueno, acá es la parte que les decía yo, pues tendremos que resolverlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque luego ya nos manda al 523, dice, la preparación de las pruebas queda a cargo de las partes, presentación de testigos, peritos y demás pruebas. Es decir, aquí ya no estamos hablando de pruebas de previo especial para resolver lo de previo especial pronunciamiento. Entonces, ¿en qué momento vamos a establecer el previo especial pronunciamiento? Ahora, dice, en la audiencia de juicio se abrirá una etapa de conciliación y mediación. Bueno, entonces entiendo que primera etapa de la audiencia de juicio, conciliación y mediación. Es decir, no hay, como en el mercantil, depuración del proceso, no hay resolución de el reconocimiento de la personalidad de las partes, no hay resolución de las excepciones de previo especial pronunciamiento, porque nos dice, abre primero la etapa de conciliación y mediación, luego haces unos alegatos de inicio, no lo había en el juicio mercantil, hay unos alegatos de inicio como en el sistema penal, en los que la parte actora va a establecer sus pretensiones, va a decir, todo esto te lo voy a probar con estas o tales pruebas, este es el alcance que quiero, y una vez que ya hicieron los alegatos de inicio, el siguiente punto de la audiencia de juicio va a ser el desahogo de las pruebas. Se desahogan las pruebas y luego entonces se abre el periodo de la etapa de alegatos, se termina, se cierra la etapa de alegatos y se declara visto el asunto y entonces tendremos que dictar la sentencia ahí, en ese momento de desahogo de esas pruebas, lo cual a mí me parece muy complicado porque el cúmulo de pruebas a veces no nos permite concluirlo a manera tan rápida, ¿no? Quizás podamos establecer un proyecto de sentencia que a la hora que estemos escuchando el desahogo, imagínense ustedes, confesionales, testimoniales, declaración de parte dentro de esta audiencia y luego decidir en ese momento la sentencia. Y además tendremos que explicarla en forma breve y sencilla y vamos a leer los puntos resolutivos, ¿no? Y dice, entregando copia simple de la versión escrita de las mismas las partes en un plazo no mayor a 2 días. Luego entonces, en la audiencia de juicio, al tener que desahogar todos estos puntos, tenemos esas deficiencias que les decía yo que de repente no deja, va a dejar mucho espacio para la interpretación, para la resolución y por ende nulidades o amparos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí como no nos dio tiempo, como en el mercantil de oralidad, de resolver previo especial pronunciamiento, la personalidad o la legitimación en el proceso, pues a la hora que sentenciemos en esa parte, vamos a tener esas deficiencias, ¿no? Y bueno, otras particularidades de este procedimiento, de esta vía especial para los arrendamientos inmobiliarios, ¿no? Otra vía especial, les decía yo, es la del procedimiento especial de matriculación judicial oral, que es la lámina que sigue. Este procedimiento es el que hoy conocemos como ad perpetuam, en el que la característica principal es que haya un bien inmueble, una persona que lo posee, que lo ha poseído a título de dueño
durante un tiempo mayor a 5 o 10 años, dependiendo, pero cuya característica esencial es que no exista inscripción en el registro público de la propiedad. Es decir, que no esté matriculado, no esté inscrito en el registro público de la propiedad. Por eso el nombre de esta vía, inmatriculación judicial. Porque si estuvieras inscrito en el registro público de la propiedad, entonces tendríamos acciones diferentes. O la acción de sucapión, que sería en contra del que aparece en el registro, y prescripción positiva o sucapión, o proforma en un dado caso para la formalidad, la solemnidad que requieren los contratos de compraventa relativos a los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, el 530 nos dice los requisitos de este procedimiento, ¿no? Y pues son los que siempre hemos conocido, ¿no? La solicitud en donde se manifieste y se pruebe el origen de la posesión, el nombre de la persona que tiene la posesión, en este caso el peticionario o quien tiene la posesión, nombre y domicilio del probable causaviente si es que está conocido, la ubicación del bien, sus medidas, sus colindantes. También tenemos que saber el nombre y domicilio de los colindantes porque hay que llamarlos para saber si están de acuerdo o no, si efectivamente, si no hay oposición y no va a haber alguien que señale que no, este terreno no le pertenece a él, es una mentira, el terreno le pertenece a fulano o el terreno me pertenece simplemente a mí, pero está inmatriculado. Luego, el nombre de sus testigos, porque la principal característica de este procedimiento, con lo que la propia Corte nos ha ordenado tomar en cuenta para el reconocimiento de este derecho de propiedad, es la prueba testimonial. Entonces tiene que mencionar sus 3 testigos, preferentemente los colindantes, etcétera, ¿no? Luego nos dice cuáles son las documentales que tiene que acompañar. Bueno, un plano descriptivo de la ubicación del inmueble, un plano catastral autorizado por la Dirección de Catastro, certificado de no inscripción, que es una parte importante, y con todos estos 3 documentos, más la prueba testimonial que dijimos y la causa de pedir, entonces se hace el admisorio del juicio, se ordenan los edictos, se lleva a cabo la comparecencia, más bien los edictos son para que comparezca aquel que se sienta con derecho a comparecer o que tenga alguna oposición al trámite y tiene que hacerse esta publicación o este principio de publicidad en los edictos tiene que hacerse en el estado que corresponde, en la entidad federativa que corresponde una sola vez, en un medio de comunicación procesal oficial de la autoridad judicial. Todas las entidades federativas tenemos en ese sentido un periódico de mayor circulación en el lugar del inmueble y el anuncio, el edicto que publicamos en los estrados de los juzgados para que se cumpla con ese principio de publicidad, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí vamos a ver cómo corresponde en las siguientes ya a todo el procedimiento y al final de cuentas termina con la sentencia en la que se declara que la persona de poseedor se ha convertido en propietario, ¿no? La posesión a título de dueño le da el derecho de convertirse en propietario. Ahora vamos a la parte de los procedimientos familiares, Ana Pao, o porque son 7:10, no sé a qué horas terminamos. Claro, doctor. Bueno, terminamos a las 7, como usted guste compartir este punto, este Ok, último punto. bien. Como último punto, entonces, en los procedimientos familiares,
encontramos en particular la vía sumaria, en la que es un juicio muy rápido por la naturaleza de las acciones. Es imperante la resolución rápida. Por ejemplo, uno de los principales juicios sumarios es el de alimentos. Evidentemente, por razón de la necesidad del menor, el tema de los alimentos es imprescindible. Y en el estado de Jalisco, por ejemplo, precisa los juicios sumarios como los que ustedes ven ahí en esta lámina: el pago o aseguramiento de alimentos, los que versen sobre cuestión relativa a la ejecución y cumplimiento de contratos de hipoteca, depósito comodato, rendición de cuentas por tutores, curadores, los interdictos, la división de la cosa común, la diferencia entre los copropietarios en cuanto a cuando surgen de la administración, etcétera, el disfrute y lo relativo a la cosa común, ¿no? Y lo relacionado con la patria potestad, guardia y custodia de menores. Pero hay una parte importante que quería yo concluir. El artículo 564 ya nos establece que el mínimo que debemos de establecer como pensión alimenticia provisional es un salario mínimo, ¿sí? Y esta es una parte muy importante porque, fíjense ustedes, uno de los principales argumentos del acreedor alimenticio para dar la pensión es que no gana el mínimo, ¿no? Imagínense, el mínimo está casi en 6,000 pesos mensuales. Y entonces pretenden hacer un pago de pensión alimenticia de 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos al mes. Lo cual es prácticamente una condena al menor el establecer una pensión provisional con tan poco dinero, porque evidentemente no le van a servir para nutrirse para nada al menor. Y aquí se convierte ya en un tema de vulnerabilidad. Entonces, si el padre, que es el acreedor regularmente, el que se niega a dar los alimentos, no puede dar el mínimo, aquí nos habla de que no podemos, como jueces, fijar una pensión mínima al salario mínimo. No podemos hablar, no podemos establecer una pensión inferior al salario mínimo, lo cual me parece una cuestión importante porque el menor se encuentra en un estado vulnerable, él no puede allegarse de los alimentos, está claro. Debe ser obligación del padre, de la madre, de los progenitores esa alimentación, y por lo tanto creo que hoy nos da esa pauta en el propio código justamente para señalar el mínimo que se establece para la pensión alimenticia, ¿no? Yo ahí lo dejo en esa parte. Hay muchos temas que se derivan de este tema de las vías y bueno, los invito a que nos acompañen en el curso que me imagino les van a hacer llegar, o ya tendremos ahí, creo, los pormenores del curso, los días, costos, todo. Ana Pau, Joana. Claro que sí, doctor. Perdón. Em, sí, bueno, pues tenemos para ustedes también un curso próximo, ya que, bueno, el doctor Raúl es parte de él. Y bueno, en este espacio les voy a compartir rápidamente la información para quienes estén interesados en tomarlo. Es curso Presupuestos Procesales en Materia Civil, Familiar y Mercantil Oral, con base en el Código de Comercio, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El coordinador es el juez primero mercantil Cristian Peña Castro. Y nuestros catedráticos, como les decía, bueno, nos acompaña ya aquí presente el doctor Raúl Martínez Camacho, juez civil de Jalisco.
el juez Jorge Alberto Rodríguez Chávez y el juez José Quintero Segura. Todos son excelentes catedráticos y bueno, iniciamos ya próximamente ya en unos días, el 23 de abril. Tiene una duración de 20 horas. Se va a cursar 2 veces a la semana, martes y jueves, de 6:30 a 8:30. La modalidad es en línea, es totalmente a través de Zoom, así como vieron este webinar, también verán transmitir el curso. En el momento en el que no puedan ustedes conectarse, quedará grabado el curso y se enviará a un grupo de WhatsApp. Así que bueno, esto también para repaso. Y pues los invitamos a todos y cada uno de ustedes, esperando que nos puedan también acompañar. Les vamos a dejar los datos de contacto. Por acá abajo está el correo. Permítanme hacerlo un poquito más en grande. El correo es informes@iussemper.edu.mx. Asimismo, nuestro número de WhatsApp o teléfono 55 7724 7717. Bien, pues doctor Raúl, eh, eso sería todo por esta tarde. Joy, ¿me apoyas enviando por el chat los datos de contacto, tu número? Joana Franco es parte del equipo de la universidad y ella los podrá guiar a cada uno de ustedes para su inscripción. Y bueno, si ya están inscritos, pues los vemos este próximo 23. Y bueno, ahora sí, regresando al tema que nos comparte y excelente presentación, doctor Raúl, pues le agradecemos su tiempo, sobre todo la disposición, como siempre, excelente cátedra, excelente tema, ¿no? De actualidad. Y pues bueno, si tienen más interés, también pueden seguir al doctor Raúl. Puede compartirnos si sus redes sociales o en dónde lo pueden contactar, doctor Raúl, para aquellos que también estén interesados en buscar algunas eh, asesorías o algún tema en particular. Y pues bueno, gracias nuevamente a nombre de la Universidad USemper. Por último, les comparto esta grabación, queda en YouTube de la Universidad USemper, por si también quieren volver a verla, compartirla, no olviden compartirla y seguirnos en redes sociales. Gracias, doctor Raúl. Vemos que ya nos compartió por aquí eh, su, su Facebook. Facebook. Así es. Pues bueno, eh, pues que tengan una muy bonita noche. Gracias por acompañarnos. Recuerden que cada martes o miércoles estamos llevando a cabo un diferente tema de actualidad con diferentes expertos en los temas. Muchísimas Más de gracias. nuestra parte, doctor Raúl, que esté muy bien. A todos muy buenas tardes. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Hasta luego, maestro. Hasta luego.